Muy buenos días, hermanos. Un día un poco caluroso, pero estamos con la bendición de poder estar juntos como hermanos, como iglesia, para escuchar también la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. La palabra del Señor nos dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en amor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien, hasta aquí la lectura y vamos a dar pase al pastor Hugo Medina. Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas? Bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol. Estamos muy agradecidos a Dios por el día de hoy, que ahora podemos no solo alabarle, no solo estar orando, intercediendo ante Él, aún por las misiones, sino también podemos acercarnos a través de su palabra. Hoy continuamos con nuestra serie Atesoremos a Cristo. Y vamos a ver el tema, atesoremos a Cristo por nuestra santificación. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Padre, oh Dios, queremos acercarnos ante ti y pedir la dirección tuya. Oh Padre, para poder entender más de lo que tú has hecho en nuestra vida, que podamos atesorarte más en nuestro corazón, que podamos valorar lo que tú haces por nosotros, podamos amarte más, seas el centro de nuestro corazón, que hoy podamos aprender acerca de lo que es la santificación, que tú nos has apartado del mal del mundo para poderte servir, para poderte honrar. Oh Dios, háblanos. Disponemos todo nuestro ser hacia ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En estos tiempos que vivimos una nueva moralidad. Impera en esta sociedad moderna esa nueva moralidad que ha alejado mucho a los fundamentos bíblicos, a los fundamentos religiosos, los valores, incluso hay antivalores, ¿no? Se promociona, ¿no? Hoy en día. Muchos niegan la existencia de Dios y por ende también sus mandamientos y principios. Si niegan a Dios, van a negar sus principios, sus mandamientos. Esta sociedad ha perdido los valores. Lo que ayer era malo, hoy es bueno. Y hasta lo justifican y dicen, y psicológicamente dicen, no, sí es sano hacerlo. Así está nuestra sociedad. En el presente, lamentablemente, muchos cristianos viven más una religiosidad. Asisten a los cultos, cantan canciones para Dios, escuchan la palabra de Dios, se alegran,
pero en su vida cotidiana son condescendientes con el pecado, dan libertad al pecado, no viven vidas de santidad, viviendo como cualquier persona que no conoce a Cristo, ¿no? En muchos casos es así, en muchas iglesias, muchos creyentes que se dicen, entre comillas, creyentes, entonces viven de esa manera, en una vida que no es de santidad, que no le agrada a Dios. Tenemos que entender que por medio de Jesucristo podemos tener vidas santificadas, vidas apartadas para Dios, vidas entregadas a Dios, es decir, apartadas del pecado para servir a Dios. Por medio de Cristo podemos tener esas vidas, que hemos sido apartados del pecado para poder agradar a Dios, para poderle servir a Dios. Dirás, pero pastor, ¿cómo es esto de la santificación? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al pasaje que se ha leído de 1 Pedro 1, 13, 21, al respecto de la santificación. Y primero vamos a ver, nuestra santificación requiere de nuestra atención, que estemos atentos a esto. Es decir, una vida entregada a Dios requiere de nuestra atención. Primero, preparémonos mentalmente. Requiere una preparación mental. Dice el verso 13, por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos del entendimiento. Esta expresión es una figura conocida en esos tiempos. Para nosotros es extraño decir ceñir los lomos. ¿Qué significa eso? En ese tiempo, en los tiempos de Jesús, ¿los varones usaban pantalón? No usaban. Usaban como una bata, una túnica, como una especie de toga, ¿no? Larga, ¿no? Hasta los tobillos. Entonces, incluso a veces tenía una especie de manta, ¿no? Que los cubría, algunos lo tenían así y a veces también era hasta abajo. Entonces, cuando tenía que correr, hacer una labor, un trabajo, tenían que ceñirse los lomos, es decir, ponerse un cinto, amarrarse la túnica, subirse un poco más arriba, amarrarse, fijarse, para poder estar listos para correr. A eso significa ceñir vuestros lomos, o sea, sujétense, póngase el cinto, la correa, para que tu vestimenta esté apropiada para poder hacer las actividades, para correr, para trabajar. Y dice aquí, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, si allí tenía que ver con las prendas de vestir, era para trabajar, caminar, correr, el hombre la levantaba y aseguraba con el cinturón. Entonces le permitía tener más libertad de movimiento. Entonces esto significa, preparen su mente para la acción. Cuando dice ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, o sea, prepara tu mente para la acción. Analicen, reflexionen, mediten, cuiden cómo piensan y actúen como debe ser, qué actitud van a tomar. A lo largo, ¿por qué? Porque a lo largo de este pasaje, a lo largo de lo que va a decir Pedro, hay que tener en cuenta, nuestra mente tiene que estar preparada para lo que Dios quiere hablar respecto a la santificación, respecto a la santidad. Entonces, estemos atentos, pongamos como pestaña y ceja, estemos muy atentos con todo nuestro sentido, con toda nuestra mente a lo que Dios quiere, estemos listos para ello. Listos porque tenemos que determinar nuestra conducta. Este mandato implica vivir con estas cualidades que requiere atención, aprendizaje y razonamiento. Otro aspecto más, el texto nos va a decir, manteniéndonos alertas espiritualmente. Por un lado, preparándonos mentalmente, pero también dice el texto, siguiendo el verso 13, sed sobrios. Cuando hablamos de sobrios, ¿qué es lo que nos da a entender? Ser sobrios. Viene nuestra mente estar
no alcoholizado, ¿no? No estar borracho, ¿no? Es la palabra común que usamos, estar sobrio. Incluso cuando hay un accidente de autos, un atropellamiento, a los conductores se les lleva dosaje etílico para ver, porque si ha estado con alcohol, alto nivel de alcohol, quiere decir que no ha estado sobrio, y al no estar sobrio ha manejado y es la causa del accidente o del atropello que haya tenido. Entonces, tiene que hacerse ese dosaje. Debemos estar sobrios. Y para las cosas de Dios tenemos que estar sobrios. Para entender lo que Dios nos quiere hablar acerca de la santidad debemos estar sobrios. Ser sobrios es estar de mente y de comportamiento, vivir una vida controlada. El creyente debe ser sobrio, mostrar una vida bien equilibrada. Es lo que nos está diciendo el Señor. Otro aspecto, tercero, esperando completamente en la gracia de Dios como hijos obedientes, dice el texto. Y esperad por completo en la gracia que se os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, nos dice que debemos esperar por completo, esperar por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá tenemos una orden, podemos decirle un mandato. En primera instancia, esperad. Esperad por completo. A pesar de vivir en una sociedad enemiga, el creyente debemos vivir con una actitud de optimismo permanente, con una actitud de esperanza. Esperar va relacionado con esperanza. Esperamos ¿a quién? A Cristo, que vendrá por segunda vez, por las promesas de Cristo de venir. Entonces, no es un optimismo sin razón. Nuestra esperanza es firme. Confiamos firmemente que Jesús vendrá por segunda vez. ¿Cuántos creen que Jesús viene por segunda vez? ¿Estamos seguros de esa esperanza? ¿Completamente? Ya, es lo que nos está diciendo. Esperen completamente la gracia que nos va a dar. Confiado fervientemente de su venida y de las bendiciones que ello trae para nosotros. Un hijo de Dios obediente se regocija en el corazón de su Padre. Por ello debemos ser obedientes y confiemos plenamente en Dios. La santidad nos va a demandar que seamos obedientes y que confiemos en Dios. Dios va a venir, Cristo va a venir por segunda vez. Estamos seguros de ello. 4. Rechazando nuestra vida vieja de esta manera de vivir que teníamos cuando antes no teníamos a Cristo. Debemos rechazar esa vida vieja de la cual antes vivíamos. Nos dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No nos conformemos en esos deseos, en esa manera de vivir que teníamos antes, que vivíamos en esa ignorancia. Cuando vivíamos sin Cristo, vivíamos en un estado de ignorancia. No conocíamos de Dios, no conocíamos de su palabra, ignoramos muchos principios, muchos mandamientos, ignoramos del amor de Dios. Todos éramos así antes de recibir a Cristo como Salvador. Íbamos navegando por la vida en tinieblas, a tientas, faltos de sabiduría. Pero ahora, como cristianos, vivimos en luz. Ya no estamos en tinieblas, estamos en la luz, estamos en la verdad. Si estamos en la luz, en la verdad, no podemos estar viviendo ignorantes. Como cristianos debemos vivir en santidad. Entonces, ¿qué más nos dice ese texto bíblico? Somos llamados a vivir en santidad. Primero, debemos estar preparados en nuestra mente, pero ahora
somos llamados a vivir en santidad. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. Es santo. Sed también vosotros santos. Quiere que seamos santos, es un mandato. Nos está llamando a que seamos santos. Es un mandato, una orden incluso. Ahora, sed santo, cuando estamos solos en la iglesia, dice bien claro, en toda vuestra manera de vivir. Por donde vivimos, donde estamos. Aquí, cuando estamos aquí juntos, reunidos como iglesia, cuando estás en tu casa, tu centro laboral, centro de estudio, en el bus, en el ómnibus, cuando estás caminando por el centro comercial, en todo lugar, en todo momento debemos ser santos. Somos llamados a ser santos. Como cristianos somos llamados a vivir en santidad. Santo significa separado, significa ser diferente, separado de un mundo impuro, de pecado, entregados, porque a veces somos separados, pero tenemos que ver para algo. Entregados para Dios y a sus propósitos. Somos separados de un mundo impuro, entregados para servirle a Dios, para cumplir sus propósitos. Entonces, la más fuerte motivación para ser santos es que Dios mismo es santo. Por lo tanto, hemos de ser imitadores de Él. Dios nos salvó, Él es santo, ahora somos cristianos, ahora debemos imitar a Dios. Por otra parte, el apóstol Pablo enseña acerca de esto, que la meta del Creador es que el creyente sea conforme a la imagen de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser conforme a la imagen de Jesucristo. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque los que antes conoció, los predestinó. Nos ha predestinado para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Dios nos ha salvado, nos ha separado. Ahora que quiere que seamos para Él, pero a la imagen de Jesucristo. Nuestro modelo a seguir es Cristo. La imagen que tenemos que reflejar es Cristo. Que otros vean en nosotros, ¿a quién? A Cristo. Que vean a otros, que otros vean a través de nosotros a Cristo. Reflejemos a Cristo, conforme a la imagen de Cristo. La santidad implica eso, vivir una vida como Cristo. Cristo no pecó. Ahora, ¿es posible de no pecar, de no caer en tentación? Sí es posible en Cristo, porque tenemos a Cristo. Porque junto con la tentación viene la salida, porque Cristo está con nosotros. También escribió a la iglesia, Pablo a la iglesia de Galacia diciendo que anhelaba que nuestro Redentor fuera formado en los creyentes. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. No, Pablo se esforzaba, está interesado que los creyentes maduren, sean creyentes que estén buscando agradar a Dios en sus vidas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el deseo que tenía Pablo.
Porque eso es lo que Dios quiere, es lo que está diciendo, que debemos ser a la imagen del Hijo, que Cristo esté formado en nosotros. Esa es la meta. Dios nos ha llamado a ser santos, a ser a la imagen de Cristo. Este proceso se desarrolla durante toda la vida del cristiano, ¿no? Lo que conocemos como el proceso de la santificación. Dios nos ha salvado, nos ha declarado santos, apartados para Él, pero quiere que vivamos una vida de santidad. No sé cómo es el proceso en tu vida, cuál es tu situación actual, pero Dios quiere que vivas en santidad. Del momento de tu conversión, Dios quiere y anhela eso. Cuando yo tuve la oportunidad que me presentara el Evangelio, me di cuenta que era pecador. No hay justo ni en uno. Antes pensaba que era creyente a mi manera, pero luego la palabra de Dios me mostró que no hay justo ni en uno. Todos somos pecadores. Entonces me hicieron la invitación. Acepta a Jesús como tu Salvador. Entonces dije, bueno, sí, soy pecador, acepto. Dije así, ¿no? A Jesús. Como saben, yo soy de Arequipa, arequipeño. En esa época, a mis 19 años de edad, vine de vacaciones acá en Lima. Como ellos son los que me mostraron del Evangelio. Regresé de vacaciones de nuevo a Arequipa. Pasó todo un año y regreso de nuevo de vacaciones y otra vez con la familia que era creyente. Y yo decía, algo falta en mí. No veo cambio en mi vida como veo en ellos, algo diferente. Algo me falta. Me puse a ver, a analizar, y ya en el bus de regreso a Arequipa me puse a meditar y analizar y ver su palabra, de que algo que no había hecho era consagrar mi vida a Dios. No había hecho el Señor de mi vida. Sí, le decía, bueno, sí, eres Salvador, pero no entregué mi vida a Él. No lo hice el Señor. No renuncié. O sea, te pedí perdón, pecado, sí, pero no renuncié, porque seguía en mi vida de pecado, seguía haciendo como si nada, igual. Me di cuenta que tenía que a Jesús hacer el Señor. Y ahí fue mi verdadera conversión. Y ahí, cuando regresé a Arequipa, comencé a experimentar lo que dice la Biblia, el nuevo nacimiento, el cambio en mi vida. Comencé a asistir a la iglesia, a sentir el gozo, la paz del Señor en mi vida, a poder realmente dejar el estilo de vida que tenía antes, en la cual no agradaba a Dios. Entonces Dios me comenzó a hablar, ¿no? Comencé a asistir a la reunión de jóvenes, comencé a llevar mis clases para el bautismo, luego me bauticé y Dios comenzó a obrar. De ahí comencé a asistir, ¿no? Y Dios me ha permitido a lo largo de los años a poder serle fiel. Ya han pasado más de 30 años. Pero tuve que tomar una decisión de una conversión real y verdadera. Para mí fue ahí, en ese momento personal, en ese bus, que realmente fue mi conversión verdadera. Porque ahí es donde consagré mi vida a Él para santidad. Pero ahora, ahí empieza, en el momento de nuestra conversión. Pero en el largo de nuestra vida, Dios nos llama a vivir una vida de santidad, a estar consagrados a Él. Y
en muchas ocasiones Dios ha tenido que quebrantar mi vida. En muchas ocasiones Dios ha tenido que ir formando, santificando mi vida. Dios ha usado a diferentes hombres, diferentes predicadores, alguna prédica en especial, algún retiro, algún campamento. Me acuerdo de un campamento de jóvenes, por ejemplo, que era cerca de la playa, allá por Arequipa, por Mejía. Entonces, Dios me estaba hablando en el campamento, de una manera que tenía que consagrar, había un llamado especial que Dios me estaba tratando en mi vida. Y me subí a la azotea, ¿no? Los demás estaban cantando, y ahí, ¿no? Me quebranté, lloré al Señor y entendía que Dios estaba obrando. Me estaba, como se dice, santificando. Aún cosas, impurezas que había en mi vida, que tenía que consagrar. Y lo hice, ¿no? Y Dios me siguió usando, ¿no? En la iglesia, después también. Y así, podemos ver en diferentes retiros que he podido participar, vivir, también Dios hablándome allí. Y sobre todo, en ese tiempo personal de oración con Dios, en el cual tú tienes con Él, oras, clamas, te sientes, y hay momentos que Dios te va a quebrantar. A veces Dios nos permite pasar pruebas, o a veces Dios nos permite pasar ciertos desiertos, ciertas situaciones para formarnos, para quebrantarnos. A veces trabajar con nuestro orgullo, a veces trabajar con nuestro carácter, porque Dios quiere santificarnos, porque Dios quiere usarnos, pero tenemos que dejar que Él nos moldee, que Él obre en nuestra vida. Razones por qué debemos vivir en santidad. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Algunas razones. Dios es santo. Primera razón, ¿por qué debemos vivir en santidad? Porque Dios es santo. Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Miren, hay un escrito está, o sea, está aluciendo al Antiguo Testamento y hablando de Dios, es santo. Ahora, la santidad de Dios es el motivo supremo para la santidad del hombre. Dios es santo, por lo tanto, nosotros debemos ser santos. Dios demanda que seamos santos porque Él es santo. Levíticos 20:26. En el Antiguo Testamento dice lo siguiente. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Refiriéndose al pueblo de Dios. Dios los había apartado, los había separado de las demás naciones para que sea su pueblo que les sirva, que sea luz para las naciones. Sed santos, porque yo soy santo, ¿no? Les dice así. Dios en esencia es santo. Dios es quien da el mandamiento para que su pueblo viva en santidad. Ahora, nosotros como cristianos, como creyentes, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos ahora su pueblo también, pueblo de Dios. La iglesia nos llama a vivir una vida de santidad también. O sea, el llamado a la santidad es personal de cada uno, pero a su vez también como iglesia. Dios quiere que sea una iglesia santa. Recuerda lo que dice a los cristianos hacer una nación santa. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios
para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto hemos estado viendo las semanas pasadas, ¿no? De lo que somos. Somos pueblo de Dios, somos de la familia de Dios, somos linaje escogido, sacerdocio, nación santa. Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Cada creyente. Y recordemos, o sea, nos ha apartado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que anunciemos. Dios es santo. Nosotros que somos suyos debemos esforzarnos para ser santos, separados de todo lo impuro, consagrados a su servicio. Ahora es interesante, el texto empieza diciendo, escrito está. Sed santo porque yo soy santo. Escrito está. ¿A qué nos hace recordar? Nos hace recordar cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. ¿Cómo respondió Jesús? Escrito está. Le citó la palabra de Dios y el enemigo no pudo, ¿no? Cristo usó la palabra de Dios para poder enfrentar al enemigo. Nosotros podemos hacer lo mismo. La palabra de Dios tiene un misterio santificador en las vidas de los creyentes consagrados. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios, para santificarnos, en la mayoría de los casos, va a usar su palabra, la Biblia, la verdad. Por eso dice ahí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia. Aquellos que se deleitan en la palabra de Dios, meditan en ella y procuran obedecerla, se gozan de su dirección y bendicen a Dios en sus vidas. De esta manera se agrada a Dios y se puede vivir una vida de santidad. Cuando tú dejas que la palabra de Dios rija tu vida y la obedeces, vas a poder vivir una vida en santidad. La palabra de Dios te va a mostrar, te va a decir, te va a ir corrigiendo qué cosas aún falta que consagres, qué cosas aún falta que sea pulido para que podamos seguir agradando a Dios. Segunda razón, ¿por qué debemos vivir una vida de santidad? Dios es nuestro Padre y juez. Siguiendo el verso 17. Y si me invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces Pedro continúa con la figura del Hijo y el Padre, del creyente y Dios. Eso vimos también la semana pasada, ¿no? Nosotros sí somos ahora hijos, Dios es nuestro Padre celestial. Ahora, también añade que a su vez también es nuestro juez. Dios es nuestro Padre y juez. El apóstol razona diciendo que que tenemos el privilegio de tener comunión con nuestro Padre celestial. Un hijo confía en su Padre terrenal y lo obedece. Asimismo, Dios es el juez que evalúa nuestra obra y conducta. Dios como juez va a evaluar nuestra obra y cómo nos estamos comportando. Tanto la sumisión al Padre como el respeto al juez deben motivarnos a vivir en santidad. ¿Por qué debo vivir en santidad? Porque quiero obedecer, quiero honrar a mi Padre. Porque quiero obedecer al juez, que es Dios. No quiero deshonrarle. Y sé que mis obras, mi conducta va a ser evaluada por mi Dios, que es juez también. ¿Serán juzgados los que han confiado en Cristo para la salvación? ¿Seremos juzgados para saber si nos salvamos o no nos salvamos? ¿De eso está hablando? No está hablando de un juicio para salvación, porque ya todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador ya es salvo.
de la condenación eterna. Ya son perdonados todos los pecados. Nuestro destino ya es seguro, el cielo. Entonces, cuando habla acá de juzgar, no está hablando de ese juzgar para salvación. Dios ya nos perdonó nuestros pecados. Su Hijo nos ha hecho nuevas criaturas. Ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Ya está, resuelto. Pero cuando habla acá, la Biblia nos enseña que seremos juzgados con respecto al servicio que hacemos para Dios. Cada uno recibirá una recompensa apropiada. Dios va a examinar no solo los hechos, sino también el corazón y los motivos. Nosotros vamos al tribunal de Cristo. Todo creyente, vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho, nuestro obrar, nuestro servicio a Dios. Y no solo tiene que ver con lo que has hecho, sino qué te motivó para hacerlo, qué había en tu corazón. Eso Dios va a evaluar. ¿Lo hiciste por amor? Dios va a juzgarnos, va a evaluar. Por eso decía al inicio, tenemos una esperanza completa, que Jesús viene por segunda vez. Por eso tenemos que vivir en santidad. Dios va a evaluar. Dios quiere que nos presentemos como siervos aprobados. ¿Somos siervos aprobados ante Dios? ¿Sí? No tenemos de qué avergonzarnos. Dios quiere eso, que nos presentemos aprobados ante Él. Buenos siervos, que le servimos, que vivimos una vida de santidad. Ahora, no solo tiene que ver con los tiempos finales. También Dios evalúa a sus hijos cada momento con objeto de tomar las medidas adecuadas. Cuando alguien sale de sus veredas, disciplina para volverlo al camino de santidad. Hebreos enseña de esto, acerca del amor de Dios Padre para con sus hijos. Dios nos disciplina. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por Él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios nos disciplina porque es nuestro Padre Celestial, porque nos ama. La disciplina de Dios, más que un castigo, es una corrección. Dios nos va a disciplinar para corregirnos. Debería ir por este camino. Pero a veces estoy caminando pero algo me distrae, ¿no? La tentación, el pecado. Y me distrae y me desvío del camino. Incluso algunos vuelven hacia atrás totalmente, contra Dios, le dan la espalda a Dios, peor todavía. Cuando ve eso Dios, porque nos ama, ¿qué va a hacer? Muchas veces nos va a disciplinar, nos va a corregir. ¿Para qué? Para corregir, para que te encamines de nuevo. Si estabas mal, otra vez te vuelvas al camino correcto y estés allí caminando como debe ser. Es el objetivo de la disciplina de Dios: corregirte, convertir tu camino en el camino de Dios. ¿Y qué es lo que quiere la meta? Es que seamos a la imagen de Cristo, que Cristo esté formado en nosotros. Entonces muchas veces va Dios permitir que pases alguna prueba, alguna dificultad, para
que tú recapacites, te das cuenta y puedas encaminar, puedas dejar el pecado que estás cometiendo, pedirle perdón y abandonar ese pecado. Recuerda que el verdadero arrepentimiento no es solo que estoy yendo en el pecado. El arrepentimiento implica cambio de actitud. Reconozco mi pecado, mi condición y dejo el pecado. Entonces, cambio de actitud. Si iba así, es vuelta de 180 grados. No de 360, porque es igual. Es de 180. Es ahora ir ante Dios y dejar el pecado, abandonar el pecado e ir donde Dios, obedecer a Dios. La santidad tiene que ver con eso. Apartado del pecado, dejando el pecado para servirle a Dios, obedecerle a Dios. Y entonces muchas veces Dios nos va a disciplinar. Conozco a hermanos que Dios los disciplina. Están en mal camino, se están ahí permitiendo pecado en su vida, ligeros con la vida de pecado, y bueno, y Dios permite que pase a una disciplina. Yo qué sé, a veces pierden una propiedad, un accidente, enfermedad. Dios tiene diferentes formas de hacerlo. Lo económico de repente, una deuda. Bueno, conozco, hermano, que una cosa es pasar prueba porque eres creyente y Dios te está probando, pero otra cosa es que estés pasando por tu pecado, una disciplina de parte de Dios. Eso es muy diferente. Ojo, no todo lo que están pasando una enfermedad es que Dios lo está disciplinando. Puede ser una prueba, Dios, para probar tu fe. Pero es muy diferente cuando es por tu pecado. Eso sí es una disciplina. Entonces, de eso estoy hablando aquí, de la disciplina. Por causa del pecado, Dios nos disciplina para corregirnos. Entonces yo conozco, hermanos, que a él lo ha disciplinado, se ha corregido y luego prometido, sí, ahora sí le voy a servir a Dios, no me voy a apartar, voy a estar asistiendo a la iglesia. Y lo hace, pero pasa un mes, 2 meses, y otra vez vuelve a su pecado. Otra vez vuelve la misma andanza. ¿Y qué pasa? Viene otra disciplina de parte de Dios. Y eso a veces me hace recordar lo que pasaba con el pueblo de Israel en tiempo de los jueces. A veces el pueblo de Dios iba bajo otros dioses, la idolatría, el pecado, y Dios los tenía que disciplinar. Mandaba a una nación, los conquistaba, los volvían tributarios, esclavos. Luego estaban clamando, Dios, sálvanos. Y Dios en su misericordia les mandaba un libertador, un juez en ese tiempo, y los salvaba. Y se arrepentía el pueblo. Ya, estaba un tiempo, moría el líder y otra vez se apartaba. Y a veces estamos en eso, como cristianos, en un ciclo de esa forma. Dios no quiere eso. Quiere que vivamos vida en abundancia, vida en santidad, vida consagrada para Dios. Que no estemos coqueteando con el pecado. Que no estemos ahí como el chancho volviendo al lodo. O como dice también el texto, como el perro volviendo a comer su vómito. A veces somos así. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Por ello, recuerda, Dios es nuestro Padre, es nuestro juez. Tercera razón, ¿por qué debemos vivir una vida de santidad? Debemos comportarnos con temor a Dios. Debemos ser temerosos a Dios. Miren, el texto dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acá no está hablando de temor de miedo. Acá no es el sinónimo de
miedo. No podemos estar andando con miedo, ¿no? Mi papá me ha con miedo. No es por el miedo, sino está hablando aquí de ese temor de reverencia, por tener especial cuidado de hacer lo correcto. Ese es el temor. Quiero hacer las cosas correctas. Quiero honrar a mi Padre. No quiero defraudar a mi Padre, ¿no? A mi Padre Celestial. Ese es el temor reverente. Es no querer poner triste a Dios. Hacer todo lo que le agrada a Dios. Ese es el temor. Ser temerosos de Dios. Debemos evitar caer en el extremo de creer que Dios solo es un juez que reside muy lejos y envía castigos al hombre que peca. Pero también recuerda, es un Dios de amor y que debemos creer. Él perdona nuestros pecados y se olvida para siempre. Es un Dios de oportunidades, de nuevas oportunidades. Siempre Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, que te arrepientas y vuelvas a sus caminos. Como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando se fue con su herencia, lo desperdició con mujeres, en licores, en diferentes cosas de la vida, pero luego, estando con los chanchos, queriéndose comer la comida de los cerdos, recapacita de su pecado y dice: he pecado contra mi padre, contra Dios, iré a la casa de mi padre, ¿no? Y abandona y va, no se arrepiente, vuelve, hijo pródigo. Dios quiere eso. Y Dios te perdona, se olvida de todo ese pecado. Solo quiere eso, que reconozcas tu pecado, dejes tu pecado y vuelvas a Él. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Te va a decir: mi hijo. Va a hacer fiesta, se va a alegrar. El temor a Jehová es eso, el quererle honrar a Dios, que Dios se alegre. Entonces, como creyentes debemos andar en santidad y reverenciar a Dios, porque somos peregrinos en esta tierra. Y acá resalta eso: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recordad que somos peregrinos, o sea, debemos tener temor a Dios. Y cuánto más, o sea, vivir una vida de santidad, recordarnos que la vida que pasamos acá en la tierra es temporal. Peregrino es aquel que está de pasada. Estamos de pasada acá en este mundo, por corto tiempo. Si comparamos nuestra vida, a lo mejor de los casos podemos vivir 100 años. ¿Cuánto creen que pueden llegar a los 100 años? Pocos, ¿eh? Todos, a lo mucho, con más esfuerzo, 100 años, ¿no? Ya algunos están cerca. Ya. Entonces, pero allá en el cielo, ¿cuánto vamos a vivir? Eterna. 1000 años, 2000 años, por la eternidad. Si comparas entonces los beneficios y todo lo que vas a tener en el cielo con tu corto tiempo de vida, no es nada. Somos peregrinos. Por otro lado, no pertenecemos ya a esta tierra. Pertenecemos al reino de los cielos. Entonces vivimos un tiempo breve en la tierra. Estamos solo de paso en la tierra. Vamos a un mundo mejor, que es el cielo. Nosotros vivimos en esta tierra con la conciencia de estar en el cielo con Dios, nuestro hogar permanente. Nuestra esperanza está allí, en Dios. Entonces debemos comportarnos temerosos a Dios, viviendo una vida de santidad. Cuarta razón, fuimos rescatados con alto precio. Lo mismo la semana pasada también. El texto dice lo siguiente, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos ha redimido, nos ha rescatado de una vida vana, o sea, sin sentido, cuyo destino era malo, pero ahora nos ha dado una nueva vida, un destino bueno y saludable. Nos ha salvado de una existencia inútil del mundo para hacernos ciudadanos del cielo. Nos ha rescatado. Vimos eso, ¿no? La semana pasada, la figura de los esclavos. Para ser libres había que pagar el precio, y era un precio alto por su rescate. Cristo pagó el precio de nuestro rescate, nos liberó, pagó alto precio. ¿Cuál es el precio? Dice acá el texto también. Su sangre, ¿no? Dice, otra vez vamos a leer verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, no nos ha rescatado con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo mismo es el precio, su sangre. Nos ha rescatado del pecado. El costo es la sangre de Cristo. Es un precio mucho más alto que el oro. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la figura del Cordero que era inmolado en el Antiguo Testamento. Es el único humano que no tuvo pecado. Por eso su sacrificio por nosotros fue aceptable y perfecto. Jesucristo, siendo Dios, sin pecado, sin defecto, dio su vida por nosotros. Nos rescató, dio el precio de nuestra salvación. El ser humano nunca puede comprar su libertad porque es pecador. O sea, nadie puede pagar el precio de su rescate porque es pecador. El único que fue sin pecado y se dio en sacrificio es Cristo, el cual murió, derramó su sangre por ti y por mí. Nos ha comprado. Le pertenecemos a Dios ahora. Entonces, Cristo es el Cordero sin mancha, el único sacrificio eficaz por el cual el hombre puede ser liberado de la esclavitud. Este sacrificio hecho en nuestro favor debe ser suficiente para vivir en una vida de santidad y obediencia a nuestro Padre. ¿Vamos a vivir una vida de santidad, de obediencia a Dios? Él ha pagado un precio por tu rescate. 5. Otro motivo por qué vivir una razón por qué vivir una vida de santidad. Dios diseñó un plan divino. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de nosotros. Dios Todopoderoso determinó desde antes un plan divino en que su Hijo vendría a pagar el precio de nuestra salvación. Dios diseñó el plan de salvación y fue un plan perfecto. Cristo fue enviado al mundo en el momento propicio, el momento exacto. Ya lo vimos también eso la semana, ya comentamos eso la vez pasada, ¿no? Aún del Imperio Romano, el idioma, las carreteras, todo lo que era propicio para la difusión, para poder difundir el Evangelio. El amor de Dios desde la eternidad se muestra allí, que incluía el sacrificio de Jesús. Y por eso debemos movernos a vivir en una vida de santidad. Por último, sexta razón, tenemos una fe y esperanza eterna.
Verso 21. Mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Los creyentes atribulados necesitan esperanza. No pueden sentir ni tener optimismo a menos que confíen en la única persona que es inmutable y fiel. Confiemos en Dios, porque Jesucristo nos salvó por su muerte en la cruz. Nos rescató del pecado y de la vida inútil que llevamos sin Él. Todo esto es seguro y ha sido comprobado. Por ello, vivamos una vida de santidad, que cada día podamos nosotros agradar a nuestro Dios Padre, Creador de los cielos, de la tierra y del universo. Que cada día nuestra vida sea una vida que le agrade a Dios, que sea una vida de santidad. ¿Le crees a Dios? ¿Quieres vivir una vida de santidad? ¿Por qué no se lo dices a Dios? Oramos. Oh Señor, te damos gracias por Cristo que está en nuestro corazón. Gracias por la salvación que nos has dado. Queremos atesorar a Cristo. Hoy vemos que tú quieres que vivamos una vida de santidad. Tú nos has apartado del pecado del mundo. Nos has apartado de esas impurezas, de esa manera vana de vivir, sin sentido, para que podamos ahora vivir una vida consagrada a ti, una vida que te agrade a ti, una vida que te esté sirviendo como tú lo mereces. Oh Señor, queremos tener preparada nuestra mente, mantenernos alertas espiritualmente, esperando completamente en tu gracia, que sabemos que tú vas a venir por segunda vez. Rechazar la vieja manera de vivir. Oh Dios, queremos cumplir el mandato, el llamado que nos das de ser santos, porque tú eres santo. Y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, queremos, oh Padre, vivir en santidad, porque tú eres santo, porque tú eres nuestro Padre y juez, que todas nuestras obras, todo lo que hagamos, nuestra conducta serán evaluadas por ti, Señor. Y aún aquí, estando en esta tierra, tú nos disciplinas. Que seamos sensibles a tu corrección y hagamos caso y estemos encaminados conforme a tus propósitos, oh Señor. Que cuando tú vengas por segunda vez nos halles fieles. Oh Dios, que podamos ser temerosos a ti, que podamos siempre honrarte, querer siempre agradarte, Señor. Queremos ser agradecidos porque tú pagaste alto precio para nuestro rescate. Oh Dios, gracias porque tú lo diseñaste, este plan de salvación, plan divino, desde antes. Señor, vivimos hoy por fe y esperanza en ti. Queremos vivir una vida de santidad. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.